quiero recordar a nuestros televidentes que Pepe Costa, José María Costa, José María tenía más para la portada de los libros, pero es Pepe casi siempre. Publicó hace poco un libro, El acceso a la información pública, estudios y propuestas para un mejor ejercicio de este derecho humano. Ojalá, es de Editorial La Ley, ojalá podamos todos los que trabajamos en este mundo acceder a esta obra. Para redondear este tema y pasar al tema de seguridad de periodistas, entonces, de todo lo que hablamos, tema legislación, tema secretismo del Estado, tema legislación al respecto del ejercicio de la libertad de expresión, ¿te parece que hay mucho camino que transitar todavía en Paraguay en materia legislativa? Sí, yo creo que hay mucho que transitar en materia normativa, ajustar algunas cosas. Siempre también digo esto, es decir, la ley no es la que soluciona todo, la ley abre camino o enfoca el camino, pero finalmente los hombres, las sociedades, los grupos son los que se ocupan de cumplirla o no cumplirla. Es decir, nosotros somos un país, o sea, si fuéramos un país exportador de leyes, tendríamos un PIB, no sé en qué estado. Es decir, seríamos primer mundo total, por encima de Qatar incluso. Sería Argentina en los años 40. No, totalmente. Le pasaríamos a los cataríes en PIB si es que exportáramos leyes. Pero lo que vemos es que, y eso es parte también de la gran desilusión democrática muchas veces, es que las leyes que se hacen terminan siendo muchas veces palabras huecas. Entonces, las correcciones normativas sí hay que hacerlas, pero hay que hacerlas también con un trabajo de participación ciudadana y sobre todo de compromiso ciudadano. En el tema de acceso a la información pública siempre yo hablo, y lo digo también en este libro, en las conclusiones de esta tesis que presentamos, es que hay una parte importante es trabajar en la educación, es decir, tenemos que trabajar por la cultura de la transparencia. Y eso se trabaja en la escuela. En la escuela donde la directora nunca rinde cuentas, o la asociación de cooperadores de padres nunca rinde cuentas, y a la mamá y al papá que le pregunta a la directora o le pregunta en cuánto gastó en tal parte, le marcan a ella y a su hijo. Entonces, esa cultura hay que ir creándola, y eso no se crea solamente con leyes. Las leyes ayudan. Pepe, después de la icónica inmolación de Santiago Leguizamón, se transitó un largo camino y paradójicamente en los tiempos de la democracia se produjeron muchísimas muertes más. O sea, muchísimo puede sonar muy grande, pero es importante impactar al respecto de ese tema, ¿no? Sí. 20 periodistas y comunicadores asesinados en el lapso de 30 años. 1991, si ponemos un hito de inicio, la muerte de Santiago Leguizamón, es decir, el asesinato de Santiago el 26 de abril de 1991, como un mensaje por el Día del Periodista, de parte de la mafia, esa misma mafia que ha venido matando periodistas a lo largo de estos 30 años. La mayor parte de los casos son casos del crimen organizado que asesina a periodistas. Y la mayor parte de los casos en nuestros departamentos de frontera, fundamentalmente en Amambay. Y eso iba a decirte. Y la mayor parte de los casos, y la absoluta cantidad de los casos en el interior. Sí, totalmente. Todos los casos en el interior. Y mira, yo no recuerdo bien las cifras, pero te podría decir que el 70-80% de los casos en la frontera y en Pedro Juan Caballero, para más. Los dos últimos casos, Leo Vera en el 2020 y ahora Humberto Coronel, fueron en Pedro Juan Caballero. O sea, y de ahí prima también el simbolismo de lo que es la desprotección de los periodistas en zonas claves. Así mismo. Ahora, fíjate vos, esto tiene que ver, y yo no en balde mencionaba y mencionamos cuando hablamos de esto, el tema del crimen organizado. Acá estamos, es decir, no es el Estado el que está atentando contra la vida de los periodistas, pero indirectamente está facilitando, está permitiendo que haya ese atentado contra la vida de los periodistas. Somos un Estado fallido. Es decir, el crimen organizado tiene las riendas, sobre todo en las zonas de frontera, y hace lo que quiere. Y entre ellos ha matado 20 periodistas y ha empezado a matar a fiscales. Fíjate vos.
Hoy día, bueno, cuando ocurrió lo de Marcelo Pecci, toda la comunidad judicial empezó a darse cuenta que es lo mismo que nos ha ocurrido a los periodistas en el 91. Así es. El primer periodista asesinado por la mafia y ahora tienen al primer fiscal asesinado por la mafia. ¿Qué hacemos con eso? Y la respuesta que vemos desde el Estado es casi nula o nula si no queremos ser tan optimistas. ¿Qué más se tiene que avanzar en materia? Muchas cosas. Nosotros, UNESCO ha dado mucho apoyo en este tema, sobre todo el tema de libertad de expresión y la parte de seguridad de periodistas, y gracias al trabajo con UNESCO se ha creado lo que es la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay, que es una instancia creada, digamos, a voluntad de los poderes del Estado, de las instituciones públicas y los gremios. Es una instancia que reúne a representantes de instituciones públicas vinculadas a la justicia y la seguridad, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de la Defensa Pública, MITIG, etc. Y representantes de gremios, 5 gremios de periodistas y comunicadores, el Sindicato de Periodistas del Paraguay, que es el más antiguo, el Foro de Periodistas Paraguayos, la Red Activa de Comunicadores, la Sociedad de Comunicadores del Paraguay y la Asociación de Reporteros Gráficos del Paraguay. Una mesa interinstitucional que trabaja por lo menos en ir monitoreando esto, generando las alertas, si hubiera alertas, muchas veces no las hay, ya ocurren los casos nomás, y buscando la manera de que las instituciones públicas cumplan su papel de proteger. Se ha avanzado en algunas cosas institucionalizadas, como por ejemplo un mecanismo que tiene la policía de atención de los casos de periodistas que sufren amenazas graves, para derivar una acción puntual de protección. El Ministerio Público ha encargado a una de sus unidades, la Unidad Especializada de Derechos Humanos, para atender los casos. La Unidad Especializada de Derechos Humanos ha promovido también, ya tiene ahora un protocolo de actuación. Todo eso en marco normativo, pero hay mucho por hacer. Claro, más que nada la cuestión filosófica, me parece que es fundamental, porque es como aquellas comunidades que empiezan a construir murallas cada vez más altas para protegerse de la delincuencia. Y el problema no es la calidad de la muralla, sino la calidad de la lucha contra la delincuencia. Así tal cual. O sea, podemos levantar os digo, la policía vos llamás, ocurre algo y te dicen, no, le vamos a poner protección al periodista. El problema no es la protección del periodista, el problema es la protección a la ciudad o a la región. O sea, el problema de la seguridad, en realidad de la inseguridad, es general. Claro. Y uno de estos problemas es el tema de la protección. Sí. ¿Por qué hablamos especialmente del tema de los periodistas? Y esto yo también creo que es oportuno que este tipo de programas hable con la gente y lo diga. Es decir, no estamos hablando de que hay que proteger al periodista porque los periodistas somos una clase especial. Exacto. O porque somos unos ciudadanos especiales. No, señoras y señores, hay que tener una atención especial en la protección de los periodistas, porque los periodistas y los medios de comunicación trabajan sobre una cuestión clave de la democracia, que es el acceso a la información pública. Cuando se le mata a un periodista, no es que se le está matando a una persona nomás, que también, obvio, se está imponiendo la censura, se está imponiendo la atemorización del resto de los periodistas. Sí. E indirectamente amedrentando la denuncia. Y directamente se está afectando al derecho de todos los ciudadanos a acceder a información, porque es una voz menos, es un medio menos. Y los que trabajamos alguna vez en el interior nos compadecemos y nos solidarizamos mucho de esa enorme soledad en la que se debaten los periodistas del interior. Totalmente. Fíjate que acá puede ser el periodista estrella o no estrella, pero es muy improbable que te encuentres con tu enemigo caminando por Asunción. En el interior, todos los días te encontrás con tu enemigo. O sea, es muy distinto. Ahora, quiero ir a otra... Pero sí, déjame decirte esta anécdota porque pinta de cuerpo entero lo que estás diciendo. Nosotros tenemos 20 periodistas asesinados y tenemos los mismos estándares de impunidad que hay a nivel mundial. 9 de cada 10 casos permanece impune. El único caso prácticamente que llegó a una condena acá y ejemplar, porque condena fue al autor intelectual, incluso fue el de Pablo Medina. En los otros casos no.
En el caso de Leo Vera ni sabíamos cuándo se iba a hacer el juicio. Los medios de prensa nunca cubrieron eso. Claro. ¿Cuál fue la diferencia con el caso de Pablo Medina? El medio al que pertenecía. Entonces, yo creo que también tenemos que hacer un acto de contrición y de conciencia los periodistas y los medios, que si nosotros no nos ocupamos... Aprender un poco de aquello de todos somos cabezas. Así mismo, todos somos cabezas. Los argentinos entendieron eso cuando ocurrió lo de Cabeza. Así mismo. Quiero ir a la otra vereda de nuevo y pedirte como observador, ¿cómo estás viendo la calidad del periodismo que reciben los ciudadanos? A veces cuando hablamos de calidad, hasta queremos decir los pobres ciudadanos, ¿verdad? Porque en general no ocurre solamente acá, sino ocurre en diferentes países del mundo. El periodismo está, no sé desde cuándo, desde los 60, los 70, demasiado asignado por esa asociación que empezó a gestarse entre el poder periodístico y el poder político, digamos, ¿verdad? Entonces, generalmente tenemos, como nuestra sociedad, grupos periodísticos que representan ideas de poder, y de político directamente. El ciudadano en medio de toda esa vorágine, ¿cómo lo ves? Mira, es difícil porque, a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido a lo largo de los años de periodismo? Es que los medios, para poder sobrevivir, se tienen que convertir en empresas. Sí. Y las empresas, para existir, tienen que estar ligadas a grupos económicos. Claro. Y lo que ha ocurrido muchas veces es que el poder político también ha ingresado en los medios. Entonces, a ver, no es posible hacer un periodismo, de ángeles, digamos, aséptico. Pero sí es posible pedir que el periodismo sea lo más honesto posible, lo más leal posible con su tarea, que es informar, y evitar que se convierta en una correa de transmisión de desinformación o de propaganda. Entonces, cuando el periodismo o los medios se convierten en propaganda o se convierten en correa de transmisión de desinformación, obviamente ya no deberíamos estar hablando de periodismo, sino de medios propagandísticos. Sí. ¿Cuál es la calidad que tenemos hoy día en Paraguay? Y mira, yo veo que estamos en una circunstancia donde, a ver, gracias a que existen las redes sociales e internet, el ciudadano todavía puede tener un mayor y más amplio panorama, por lo menos para mirar qué hay de paja entre el trigo y saber cribar eso. Pero, ojalá podamos hacerlo. Convengamos que las redes también están llenas de paja. Totalmente, pero el problema... En las consideraciones que se quieren hacer respecto de esa expresión, pero realmente están llenas, o sea, entonces... Es que el refrán pues nos lleva a esa palabra. Claro, no es la intención. Y justamente te iba a preguntar también de eso. ¿Te acuerdas del honorable concepto del defensor del lector, el ombudsman? Después llega una etapa que vivimos ahora de los sistemas de chequeo de información, que son muy importantes, pero todo eso debe luchar también con un actor nuevo como son las redes sociales. Sí, mira, totalmente. El tema del defensor del lector era un camino muy interesante en los años 80, 90. Yo creo que sigue siendo interesante, puede ser el compromiso de los medios consigo mismo y con sus lectores. En el tema del fact-checking, a mí me parece que sí, podría ser, pero en realidad el fact-checking es una tarea principalmente del periodismo de calidad. Es decir, no necesitaríamos fact-checkers, es decir, chequeadores de noticias, si tuviéramos un periodismo de calidad. Pero por eso lo que hay que buscar es que haya periodismo de calidad. Ahora, bien, que haya gente que haga, además del periodismo, haga el trabajo de chequear noticias, bien, todo bien. Pero ahí otra vez volvemos a lo mismo. Es decir, cuando hay grandes conglomerados y corporaciones que pagan fact-checkers para que hagan trabajo que uno termina pensando y dudando si ese trabajo realmente es independiente, es honesto, es ecuánime
o es sesgado. Sí, Y muchas veces es sesgado. Fundamentalmente en las épocas, en Brasil tuvieron muchísimo trabajo. Bueno. Finalmente, ¿cómo ves la escuela de periodismo? ¿Qué de bueno, qué de malo, qué de inquietante? En general, yo creo que las escuelas de periodismo necesitan cada vez más dinamismo para ayornarse más rápidamente. Porque y en todos los sentidos y en todas las instituciones educativas que podemos tener aquí y en muchas partes. El ritmo vertiginoso del crecimiento y de cómo va nuestra sociedad y sobre todo cómo va la comunicación en nuestra sociedad hace que se necesiten escuelas de periodismo mucho más dinámicas, ágiles. Ahora las universidades están en un proceso de, digamos, acreditación con unidades en la parte de periodismo y comunicación. Yo tengo en algún momento podemos hablar largo y tendido sobre el tema de las acreditaciones, pero me parece en gran medida que las acreditaciones en nuestro país al menos se están convirtiendo una vez más en sistemas formalistas que vos escarbás y no encontrás la calidad. Entonces, tenemos que llenar 20 planillas, 40 otras planillas acá, presentar esto, lo otro, y no se ataca a lo profundo que es la calidad de la educación. Al final todo lo que necesitas es de un señor que sepa llenar planillas. Así mismo. Y eso ha ocurrido eso es lo que históricamente ha ocurrido con la educación y con la meritocracia. Media, y con la meritocracia. ¿Por qué tanta gente que se ocupa de juntar cartones para presentarse a concursos y decir yo soy capaz, yo soy el mejor? Y terminamos teniendo un servicio público, por ejemplo, de pésima calidad. Y en la educación ha sucedido eso, en la educación media y en la educación primaria ha sucedido eso. Maestras y maestros que han aprendido a llenar planillas y han olvidado la calidad porque el sistema le exigió llenar planillas y no dar calidad. Ojo, y ahora está sucediendo en la universidad. Ojo con el tema de maestros, porque justamente se parece un poco... ¿Que no hay que hablar? No, ojo con el tema de maestros porque es fundamental, digo, ¿no? Eso que hablábamos al principio de la universidad tiene también que ver con esto. O sea, la calidad del docente es lo que puede hacer cambiar el destino de un país. Sí, y mira, yo vuelvo a algo que hablábamos antes, lo de la cultura de la transparencia. Vos sabés que mis hijos van a una escuela pública por decisión nuestra de los padres. Y vos ves la calidad de los docentes, mucho ánimo, mucho entusiasmo, pero lamentablemente a lo largo de los años se ha visto que se ha deteriorado la calidad de la formación de los docentes y la calidad del sistema educativo en general. Y hay mucha rémora del autoritarismo en esa presencia. Así es. Y es difícil, es decir, no hay transformación educativa o como quiera que se le llame, que vaya a hacer que mejore la calidad educativa en nuestro país si no se ataca esas cuestiones esenciales. Y si los padres no tienen la posibilidad, porque eso tampoco le podés pedir a todos los padres. Claro. Lamentablemente somos una sociedad en la que puede haber padres mejor y peor educados. A los mejor educados podés pedirle, claro, decirle, che, la escuela tiene déficit, pero vos le podés dar una mano, sí, claro, al pibe para que se forme bien, digamos, claro, ¿no? Pero atendemos una cosa, hasta la misma, digamos, el mismo sector organizado de los padres está permeado por la politiquería muchas veces. Sí. Y esa politiquería no busca calidad, busca beneficios particulares o sectoriales o personales, ¿no? Tal cual. ¿A dónde puedo conseguir el libro? Bueno, le voy a hacer la publicidad a Hilo Moreno, que es nuestro editor de la editorial La Ley Paraguaya. Así que ellos están editando este libro y agradezco públicamente el apoyo de Hilo, del querido Roberto Moreno. Muchas gracias, Pepe, por tu presencia. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Augusto, a vos. Ha sido un placer estar acá.